Quien les habla, la doctora Pedrina Guerra, médico cirujano, egresada de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, profesora de la Cátedra de Morfofisiología 3 de Medicina de la universidad antes mencionada. Vamos a hablar de la espermatogénesis, tema perteneciente a la tercera unidad, sistema endocrino, de la cátedra antes mencionada. Pero antes de entrar en el tema como tal de la espermatogénesis, es importante destacar que el testículo va a estar compuesto por hasta 900 túbulos seminíferos espirales en donde se van a formar los espermatozoides. Estos espermatozoides posteriormente van a ser vaciados al epidídimo, que es otro tubo espiral, el cual se abre al conducto deferente, el cual se ensancha para formar la ampolla del conducto deferente luego de su desembocadura en el cuerpo de la glándula prostática. Hay dos vesículas seminales, localizadas cada una al lado de la próstata, la cual desemboca en el extremo prostático de la ampolla, y el contenido de esta y de las vesículas seminales va a pasar al conducto eyaculador, el cual atraviesa todo el cuerpo de la glándula prostática para finalizar a nivel de la uretra interna. Los conductos prostáticos van desde la próstata al conducto eyaculador y desde este conducto eyaculador hasta la uretra prostática. Por último, la uretra va a ser el eslabón final de la comunicación del testículo con su exterior. La uretra va a estar provista de moco procedente de numerosas glándulas uretrales muy pequeñas, las cuales se van a encontrar en toda su longitud, y en mayor cantidad de las glándulas bulbouretrales, también llamadas glándulas de Cooper, las cuales se encuentran a cada lado cerca del origen de la uretra. ¿Y entonces qué es la espermatogénesis? La espermatogénesis es el desarrollo que tiene lugar desde los espermatogonios más tempranos hasta su conversión en espermatozoides maduros. Al igual que en la mujer, las primeras células sexuales primordiales van a aparecer en la cuarta semana de vida intrauterina, pregunta de examen muchachos, en la pared endodérmica del saco vitelino, desde donde migran al primordio testicular. Allí se diferencian en espermatogonios que antes de la pubertad se encuentran en los túbulos seminíferos en una etapa de reposo. En la pubertad, estos espermatogonios van a empezar a proliferar a través de divisiones mitóticas. La producción continua de espermatozoides va a depender de una renovación constante de la población de espermatogonios. En el epitelio seminífero humano van a distinguirse dos tipos de espermatogonios, los espermatogonios A y los espermatogonios B. Los espermatogonios A se diferencian de los espermatogonios B en que ellos van a tener uno o dos nucleolos ubicados sobre la cara interna del nucleolema, mientras que los espermatogonios B solamente van a poseer un nucleolo central dentro de su núcleo. Otra diferencia es que los espermatogonios A son células madre, los cuales se dividen a través de la mitosis, y algunos de ellos van a permanecer como células madre, mientras que el resto de estos espermatogonios A van a diferenciarse en espermatogonios B. En cambio, los espermatogonios B, que son producto de la diferenciación de los espermatogonios A, no pueden retroceder a la etapa de células madre, por lo que ellos van a seguirse dividiendo a través de la mitosis, originando nuevos espermatogonios B. La última mitosis de estos espermatogonios B va a hacer que se diferencien en espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios van a desplazarse al lado abluminal de la barrera hematotesticular y al mismo tiempo van a aumentar de tamaño. Entonces, al aumentar de tamaño, entran en la profase de la primera división meiótica. Fíjense ustedes que estábamos hablando primero de mitosis, de la mitosis como tal, y ahora estamos hablando de divisiones meióticas. Entonces, aquí continúan su proceso de meiosis y reducen el número de cromosomas a valor haploide. La profase de la primera división meiótica es prolongada, se extiende aproximadamente durante 22 días. En consecuencia, en los cortes transversales de los túbulos seminíferos van a distinguirse espermatocitos primarios en distintas etapas de la profase. Y esto lo podemos ver en la imagen de la lámina. Podemos ver las células de Sertoli y vamos a ver espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, y en la parte más superior o apical vamos a ver entonces a los
a las espermátides que van a dar lugar a los espermatozoides ya maduros. Un único espermatogonio va a dar origen a un grupo de espermátides que se van a permanecer unidas y recién se separan cuando ya al final liberan los espermatozoides a la luz tubular. Los espermatocitos secundarios se forman a partir de los primarios por la primera división meiótica y son mucho más pequeños que los espermatocitos primarios. Van a pasar rápidamente a la segunda división meiótica. Entonces, los espermatocitos secundarios se forman por la primera división meiótica y los espermatocitos secundarios son los que van a vivir la segunda división meiótica. ¿Okay? Por lo que en cortes histológicos muy rara vez se ven los espermatocitos secundarios. El núcleo de estos espermatocitos secundarios es redondo, conteniendo en su interior gránulos de cromatina muy gruesos. Las espermátides son el producto de la diferenciación de la segunda división meiótica de los espermatocitos secundarios y también van a ser haploides. Las espermátides se encuentran en la parte luminal del epitelio seminífero, como se ve en la imagen, y van a poseer un núcleo más pequeño que los espermatocitos secundarios. La última fase de la espermatogénesis se llama espermiogénesis y esta va a comprender la diferenciación de las espermátides recién formadas en espermatozoides. En esta lámina podemos ver una imagen que grafica y esquematiza claramente los cambios que pasan durante la espermiogénesis. La espermiogénesis no es más que la diferenciación de una espermátide recién formada a espermatozoide ya como tal maduro. El proceso es algo complejo, pero las primeras modificaciones se van a observar en el aparato de Golgi. Podemos ver en la primera imagen cómo hay varias vesículas, que son estas imágenes en amarillo que vemos en la parte más superior e izquierda de la primera imagen, de la primera célula. Vamos a ver varias vesículas con abundantes gránulos acrosómicos en su interior. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Las primeras modificaciones se producen en el aparato de Golgi de la célula y estas vesículas, que vemos varias en la primera imagen, se van a fusionar para formar una única vesícula acrosómica que podemos ver en la segunda imagen con un único gránulo acrosómico, que es esta imagen anaranjada que se ve dentro de la vesícula acrosómica coloreada de amarillo, bastante grande. Esta vesícula acrosómica, como vemos en la imagen, se va a ubicar muy cerca del nucleolema, demarcando así el futuro extremo anterior del espermatozoide. La vesícula acrosómica va a aumentar su superficie de contacto con el núcleo. Básicamente va a abrazar ese nucleolema y al mismo tiempo se va a aplanar para formar el acrosoma sobre los 2/3 anteriores del núcleo. Mientras tanto, los centriolos, que son estas imágenes verdes, estos puntitos verdes que vemos en la primera célula, en la imagen de la diapositiva, van a migrar hacia la parte más periférica de la célula sobre la cara opuesta del acrosoma y van a formar el futuro extremo distal. El axonema se forma a partir del centriolo distal de orientación perpendicular a la superficie celular. Entonces el resto de los centriolos vuelven a migrar hacia el polo posterior del núcleo, al que se fija el centriolo proximal. En relación con el centriolo distal se va a formar un anillo que más tarde migra hacia el extremo distal de la pieza intermedia. Durante la espermiogénesis, los gránulos de cromatina del núcleo se van a tornar cada vez más gruesos, aumentando de tamaño, y por último se van a fusionar para formar una masa densa y homogénea. También el núcleo va a sufrir una prolongación, adoptando una forma como de pera. En la cola, que ya dijimos que se va a formar por los centriolos, que ya vemos en la segunda, la tercera y la cuarta imagen celular, ya la vemos formada de color verde. Gradualmente se van a formar 9 columnas segmentadas de la pieza del cuello que se comunica con el núcleo por la parte proximal y por la distal se va a comunicar con las 9 fibras densas que aparecen alrededor del axonema.
Las mitocondrias se unen en una espiral alrededor de la primera parte de la cola en la forma de la vaina mitocondrial de la pieza intermedia. Las mitocondrias en la imagen son las que se ven coloreadas de rojo, son los puntitos rojos que se van a colocar a cada lado de la cola del espermatozoide. El anillo lo podemos ver ya en la tercera imagen de la diapositiva, ya se empieza a ver, ya se empieza a formar entonces el anillo de la cola. En la parte distal al anillo se van a formar las costillas circunferenciales que rodean la pieza principal, como la vaina fibrosa. Cerca del final de la diferenciación, el citoplasma excedente, o sea, lo que queda restante alrededor de las estructuras que ya se han formado, se libera como un cuerpo residual que es fagocitado por las células de Sertoli. Que ya el cuerpo residual lo podemos ver entonces en la última imagen o la cuarta imagen de la diapositiva de color rosado. Básicamente es el desprendimiento del resto de citoplasma que no está siendo ocupado por las estructuras que van a formar el nuevo espermatozoide. La espermatogénesis entonces va a tener una duración de 74 días debido a su extensión durante 4 ciclos. Cada ciclo va a tener 16 días de duración. Realmente no se conoce la reproducción de los espermatogonios lo suficiente para determinar con exactitud la duración de la espermatogénesis. Pero se dice que dura 10 días más o menos que los 4 por 16 días. Es decir, si sumamos 16 o si multiplicamos 16 por 4 nos estaría dando 64 días. Entonces a eso le sumamos 10 días, que es más o menos lo que se estima que dura la espermatogénesis, para un total de 74 días. Entonces en la imagen podemos observar que la duración ya después de la pubertad, cuando ya los espermatogonios han proliferado dividiéndose por mitosis, vemos que la primera fase va a durar aproximadamente 25 días. Ya cuando se ha formado el espermatocito primario, hace su primera división meiótica para formar los espermatocitos secundarios, esta tiene una duración de aproximadamente 9 días. Ya una vez formados los espermatocitos secundarios, se produce la división meiótica número 2 o la segunda división meiótica para formar las espermátides, y esto tiene una duración aproximada de 19 días. Y la diferenciación de las espermátides a un espermatozoide ya maduro tiene una duración de aproximadamente 21 días, formando entonces la totalidad de los 74 días antes mencionados. Entonces, ahora vamos a hablar de los espermatozoides maduros como tal. Un espermatozoide humano maduro va a medir aproximadamente 60 micrómetros de largo y es una célula que va a tener un movimiento activo gracias a que contiene una cola, que sería su flagelo, el cual es el que le va a permitir la movilidad. También va a tener entonces una cabeza compuesta por un núcleo central y va a tener una forma ovalada cuando se ve de frente y una forma parecida a una pera cuando se ve de perfil. El núcleo es bastante electrodenso y homogéneo. Y en la parte más distal del nucleolema vamos a ver a la placa basal. El acrosoma va a rodear los 2/3 anteriores del núcleo a forma de un casquete, limitado por una membrana que se tiñe mediante la reacción de Paz. Van a tener como tarea en qué consiste la tinción Periodic Acid Shift, que es la tinción de Paz. Pero bueno, se tiñe porque contiene hidratos de carbono y contiene varias enzimas, de las cuales la acrosina es una enzima proteolítica con características similares a la tripsina. Esta acrosina es la que va a permitir la degradación de la zona pelúcida del óvulo durante la fecundación. La cola va a medir aproximadamente unos 55 micrómetros de largo y su espesor va a ir disminuyendo cerca de 1 micrómetro hasta cerca de la punta. La cola se va a componer de 4 secciones, las cuales van a ser cuello, la pieza intermedia, la pieza principal y la pieza terminal. El cuello es corto y va a estar fijado a la placa basal. Va a contener 9 columnas segmentadas, las cuales van a parecerse a una pila de monedas con espacio entre estas. En cuanto a la pieza intermedia,
tenemos que cerca de la punta, ya cerca de la cola del espermatozoide, va a contener 2 microtúbulos simples, centrales, también llamados cinguletes, los cuales van a estar rodeados por 9 túbulos dobles, que van a ser llamados también dobletes. En conjunto, estas dos estructuras van a denominarse axonema. El axonema es la base estructural de la movilidad de la cola. En la pieza intermedia, el axonema y las fibras densas externas están rodeadas por una vaina espiral de mitocondrias de aproximadamente 5 micrómetros de largo, las cuales proporcionan la energía para poder producir los movimientos del espermatozoide. Esta pieza intermedia va a terminar en un anillo electrodenso al que se fija el plasmalema. La pieza principal va a medir aproximadamente unos 45 micrómetros de largo y contiene una vaina fibrosa compuesta por una columna longitudinal dorsal y otra ventral unidas entre sí mediante las costillas circunferenciales de disposición regular. Los movimientos de la cola del espermatozoide van a ser causados por un mecanismo de deslizamiento similar al de los cilios, de las células ciliadas del cuerpo. La pieza terminal va a ser una vaina fibrosa y las fibras densas externas no van a llegar hasta el extremo de la cola. Los últimos 5 micrómetros de la cola solamente consisten en el axonema, algo de citoplasma y el plasmalema. Como explicamos al inicio del tema, luego que estos espermatozoides ya están formados dentro de los túbulos seminíferos, estos van a sufrir un sistema de conductos de transporte. Esto va a ir desde los túbulos seminíferos hasta la uretra. Primero va a pasar por los túbulos rectos que desembocan en la red testicular. Desde allí parten numerosas vías, los conductillos eferentes, que abandonan el testículo y desembocan en una vía común, que es el conducto del epidídimo. Este conducto, como su nombre lo dice, atraviesa el epidídimo y va a continuarse en el conducto deferente, el cual se extiende hasta la próstata y allí se va a unir con el conducto excretor de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador, el cual va a atravesar la próstata y va a desembocar en la uretra prostática. Ahora vamos a hablar de la composición del líquido seminal. El semen, como ya sabemos, eyaculado durante la masturbación o durante el acto sexual masculino, se compone del líquido y los espermatozoides que provienen del conducto deferente, el líquido de las vesículas seminales y el líquido de la glándula prostática. También de pequeñas cantidades procedentes de las glándulas mucosas, sobre todo de las glándulas bulbouretrales. Por tanto, el grueso del volumen del semen es líquido de las vesículas seminales, las cuales van a constituir aproximadamente el 60% del total de la cantidad del semen como tal. El semen sirve, el líquido que proviene de las vesículas seminales sirve para lavar los espermatozoides del conducto eyaculador y la uretra. El pH medio del semen es de alrededor 7.5. Podría ser más ácido por lo que proveen las otras porciones del semen, pero el líquido prostático, al ser alcalino, neutraliza la ligera acidez de esas otras porciones. El líquido prostático además va a conferir al semen el aspecto lechoso, el color característico del mismo, y el líquido de las vesículas seminales y de las glándulas mucosas es lo que le va a dar la consistencia mucoide. Hay una proteína también dentro del líquido seminal, el cual va a contenerse por el líquido prostático, que es una proteína coagulante y hace que el fibrinógeno del líquido de la vesícula seminal forme a especie de un coágulo de fibrina que mantiene el semen en las regiones profundas de la vagina durante el acto sexual, esto con la finalidad de que se produzca la fecundación. Muy cerca de donde está situado el cuello uterino para que pueda pasar más fácilmente a través del orificio cervical externo. Este coágulo se disuelve durante los 15 a 30 minutos siguientes debido a que se produce una lisis por la fibrinolicina formada
por la profibrinolicina prostática. Todo esto lo contiene en sus componentes el semen. Sin embargo, en los primeros minutos siguientes a la eyaculación, los espermatozoides permanecen relativamente inmóviles, lo que podría deberse a la viscosidad del coágulo. A medida de que este coágulo se disuelve, los espermatozoides adquieren una movilidad mayor. Aunque los espermatozoides pueden sobrevivir muchas semanas en los conductos genitales masculinos, una vez que son eyaculados, la supervivencia máxima del semen es solamente de 24 a 48 horas a la temperatura corporal. Algunas literaturas dicen que incluso hasta 72 horas. Sin embargo, a bajas temperaturas puede almacenarse durante varias semanas e incluso en temperaturas de congelamiento, temperaturas inferiores a menos 100 grados centígrados, podemos conservar espermatozoides incluso durante años. Esto sirve muchísimo en casos de reproducción asistida, casos de fertilización in vitro o en casos de donantes de esperma para aquellas madres que desean ser madres pero que no tienen una pareja estable. Entonces, como vimos, primero se forma el coágulo, el cual básicamente va a fijar el semen a las paredes del cuello uterino, o mejor dicho, al cuello uterino, para que se fije en el orificio cervical externo, y posteriormente, cuando este coágulo se disuelve, entonces es cuando vamos a ver la mayor movilidad de los espermatozoides para que estos puedan entrar a partir de ese orificio a el útero como tal y poder entonces alcanzar al óvulo secretado por parte del organismo femenino y que se pueda producir la fecundación. Existen factores hormonales que van a estimular a la espermatogénesis o a la espermatogenia como tal. Entre ellos tenemos a la testosterona, que vamos a decirlo así, es el factor más importante para que se dé la espermatogénesis. Esta hormona es secretada por las células de Leydig, las que se localizan en el intersticio testicular, y es esencial para el crecimiento y la división de las células germinales testiculares, lo cual es el primer paso en la formación de los espermatozoides. En segundo lugar, tenemos a la hormona luteinizante o la hormona LH, secretada por la adenohipófisis, que estimula la secreción de testosterona por las células de Leydig, como ya habíamos explicado en la clase de adenohipófisis. La hormona folículo estimulante o hormona FSH también es secretada por la adenohipófisis y va a estimular a las células de Sertoli. Sin esta estimulación no se produciría la conversión de espermátides en espermatozoides en el proceso de la espermiogénesis. Los estrógenos, también formados a partir de la testosterona por las células de Sertoli, cuando son estimulados por la hormona folículo estimulante, son también probablemente muy esenciales para la espermatogenia. Y la hormona del crecimiento es necesaria para controlar las funciones metabólicas básicas de los testículos. La hormona del crecimiento en concreto va a promover la división temprana de las espermatogonias y en su ausencia, como ocurre en el enanismo hipofisiario o en el hipopituitarismo primario, la espermatogenia es muy deficiente o nula, lo que se traduce en esterilidad. La testosterona va a tener varias funciones durante el desarrollo fetal. La elaboración de la testosterona en los testículos fetales se inicia hacia la 7ª semana de vida. Una de las principales diferencias funcionales entre los cromosomas sexuales femenino y masculino es que los cromosomas sexuales masculinos tienen el gen SRY, que es la región Y de determinación del sexo. Recordemos que el cromosoma Y es el que nos va a permitir diferenciar el sexo masculino. Este gen SRY codifica una proteína denominada factor de determinación testicular, también conocida como proteína SRY. Esta proteína SRY va a iniciar una cascada de activaciones genéticas que hacen que las células de la cresta genital se diferencien en células que secretan testosterona y se conviertan finalmente en los testículos, mientras que el cromosoma femenino hace que esta cresta se diferencie en células que secretan estrógenos. La inyección de grandes cantidades de hormona sexual masculina a hembras animales preñadas inducen al desarrollo de órganos sexuales masculinos, incluso en los fetos de sexo femenino. Además, la extirpación de los testículos en el feto masculino de corta edad
provoca el desarrollo de órganos sexuales femeninos. Imagínense la importancia de la testosterona. Entonces, la testosterona secretada por las crestas genitales y posteriormente por los testículos fetales es la responsable del desarrollo de las características corporales masculinas, como la formación de un pene, de un escroto en lugar del clítoris y de una vagina. También induce la formación de la glándula prostática, de las vesículas seminales y los conductos genitales masculinos, a la vez que va a suprimir también la formación de los órganos sexuales femeninos. También va a tener un efecto sobre el descenso de los testículos, esto ya en el momento de los últimos 2 o 3 meses de gestación, cuando se empiezan a secretar cantidades suficientes de testosterona. Si un niño varón nace con los testículos no descendidos, pero por lo demás sus características secundarias son normales, la administración de testosterona puede hacer que los testículos desciendan de forma habitual siempre que los conductos inguinales tengan el tamaño suficiente para permitir el paso de estos testículos. La testosterona también va a tener efectos sobre el desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios ya en el adulto. Tras la pubertad, el aumento de la secreción de testosterona hace que el pene, el escroto y los testículos aumenten unas 8 veces de tamaño antes de los 20 años de edad. Además, la testosterona va a inducir también el desarrollo simultáneo de los caracteres sexuales secundarios del varón, comenzando en la pubertad y terminando en la madurez. Estos caracteres sexuales secundarios, además de los propios órganos sexuales, van a permitir que se diferencie el varón de la mujer en los siguientes aspectos. El vello corporal va a sufrir una distribución diferente en los varones que en las hembras. La testosterona va a hacer crecer el pelo o el vello corporal sobre el pubis, hacia arriba, a lo largo de la línea alba, a veces incluso hasta el ombligo o por encima del ombligo, en la cara, habitualmente en el tórax, en el pecho, y con menos frecuencia en otras regiones del cuerpo como la espalda y la parte externa de los antebrazos, y que sea más abundante, más grueso en las piernas. La testosterona también va a reducir el crecimiento del pelo en la parte superior de la cabeza. Es por esto que los hombres, a medida que va pasando el tiempo, puede sufrir de calvicie. Un hombre que carece de testículos funcionales no se queda calvo. Sin embargo, los hombres viriles, a pesar de que algunos no sufren nunca calvicie, pueden tener la característica de perder el cabello a medida que va pasando el tiempo. La testosterona también va a aumentar el grosor de la piel, contribuye al desarrollo de acné, es por eso que en la pubertad es más frecuente ver a chicos con acné con respecto a las chicas. También va a aumentar el grosor de la piel en todo el cuerpo y va a tener más dureza los tejidos subcutáneos. También incrementa la secreción de algunas glándulas sebáceas. También esta hipersecreción de las glándulas sebáceas son las que producen acné. También va a tener un efecto sobre la formación de proteínas y el desarrollo muscular. Una de las características masculinas más importantes es el aumento de la musculatura tras la pubertad. La masa muscular es en promedio un 50% mayor que la de la mujer. Y este incremento muscular se asocia a un aumento de las proteínas en las partes no musculares del organismo. Muchas de estas modificaciones cutáneas se deben al depósito de proteínas en la piel y es probable que los cambios de la voz también sean consecuencia de la función anabólica proteica de la testosterona. La testosterona también aumenta la matriz ósea y provoca la retención de calcio, provocando, por ejemplo, el estrechamiento de la pelvis, sobre todo en la parte inferior de la pelvis, adoptando una forma de embudo diferente a la forma ovoide de la pelvis femenina. Y esto es porque, bueno, el varón como tal no tiene dentro de sus funciones reproductivas el dar a luz. Incrementa también la fortaleza de la pelvis para soportar pesos. En ausencia de testosterona, la pelvis masculina desarrollaría entonces una forma similar a la femenina, desarrollaría una forma ovoide. La testosterona aumenta también la cantidad de eritrocitos,
Cuando se inyectan cantidades normales de testosterona en un adulto castrado, el número de eritrocitos por milímetro cúbico de sangre aumenta entre el 15 y el 20%. Es por esto que el varón tiene un promedio de unos 700.000 eritrocitos por milímetro cúbico más que la mujer. A pesar de esta estrecha asociación entre la testosterona y el aumento del hematocrito, no aumenta como tal directamente los niveles de eritropoyetina. Posee un efecto directo en la producción de eritrocitos. Es por esto que generalmente los varones tienen más cantidad de hemoglobina y sus límites normales de hemoglobina en sangre son superiores a los de la mujer. Además de los factores hormonales que influyen en la espermatogenia, también vamos a tener factores ambientales y químicos que influyen en la formación y motilidad de los espermatozoides. En las últimas décadas se observa una tendencia a la aparición de malformaciones en los genitales masculinos externos, así como la hipospadia o la criptorquidia. También alteraciones en los parámetros seminales como la cantidad o concentración de espermatozoides durante la eyaculación. También alteraciones de la morfología y de la movilidad de los espermatozoides, debido en muchas oportunidades por la fragmentación del ADN. Esta situación nos obliga a plantearnos el efecto sobre la fertilidad de sustancias como plaguicidas, herbicidas o sustancias utilizadas en los distintos procesos industriales debido a la toxicidad de las mismas. También por la persistencia de estas sustancias tóxicas en el organismo, siendo las vías de entrada de estos compuestos el contacto directo con la piel y de las mucosas, también como la ingestión y la inhalación. El grado de afectación depende del tiempo y de la exposición de la dosis. Otro factor que influye en la reproducción masculina es el calor. Los testículos, gracias a su localización fuera de la cavidad abdominal, se mantienen a unos 2 grados de temperatura por debajo de la temperatura corporal. El calor inhibe directamente la espermatogénesis. Aumenta la apoptosis tanto de las células germinales como de los espermatozoides y altera el ADN espermático, por lo que la exposición a fuentes de calor de manera prolongada o permanecer muchas horas al día sentados por motivos laborales o como consecuencia del sedentarismo altera la producción, maduración y almacenamiento de los gametos masculinos y por lo tanto su capacidad reproductiva. Entonces, es allí la importancia fundamental en la fertilidad del hombre con respecto al ejercicio. Es importante realizar ejercicios e incluso pausas activas durante el trabajo para entonces no producir la apoptosis de estas células. El uso de dispositivos electrónicos que emiten calor también es perjudicial, sobre todo, por ejemplo, colocarse las computadoras portátiles encima de las piernas directamente en contacto con los testículos o en cercanía con los testículos es bastante perjudicial, no solamente por el calor que emiten, sino también por los campos electromagnéticos que afectan la función testicular. La energía electromagnética se convierte en calorífica y las moléculas bipolares, principalmente agua, iones, oscilan. Y el calentamiento va a ser proporcional a la intensidad de la radiación, a la cantidad de moléculas bipolares en el tejido y a la irrigación sanguínea, capaz de disipar el calor. En relación al consumo de tabaco, se ha demostrado la presencia de cotinina, que es un metabolito de la nicotina, en las muestras de semen, lo que demuestra que la nicotina es capaz de atravesar la membrana hematotesticular. Entonces, recomendación general, no fumar. El tabaquismo se asocia con un aumento de la morfología anormal de los espermatozoides, disminución de su concentración y de su motilidad, y al ser una fuente de especies reactivas de oxígeno, dañan el ADN, siendo proporcional a la disminución de la calidad del semen con el número de cigarrillos consumidos. El cigarrillo electrónico, aunque tenemos muchas publicidades que lo ponen como un sustituto del cigarrillo convencional para reducir los efectos negativos del tabaco, igual también contiene sustancias tóxicas. Los principales componentes del líquido de recarga son nicotina, glicerina, propilenglicol y algunos otros aditivos tóxicos, los cuales tienen un efecto perjudicial provocando cambios en la morfología y en la movilidad de los espermatozoides. También se produce estrés oxidativo que aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno necesarias para la maduración de los gametos y la fusión
con el ovocito. Entonces a cuidarse, muchachos, sobre todo los chicos, de todos esos elementos nocivos que van a interferir con la formación de nuestras células en el organismo en general. Es importante que ustedes conozcan todos los efectos nocivos de estas sustancias tóxicas para que entonces tomen precauciones. Muchas gracias por su atención y bueno, la bibliografía recomendada se encuentra en la lámina.